abierto con Samasli. Recuerda darle like si te gusta, compartirlo. Nada, estábamos, o bueno, yo estaba sola hablando la otra vez sobre las pérdidas, ¿verdad? Y te dije que me acompañara Y aquí estamos, vamos por para encima. hablar del tema, tal vez en cosas prácticas, pero usando también personajes de la Biblia, ¿verdad? Es correcto. Y entonces, si no has escuchado, se titula Perdí amigos, pero gané algo mejor. Creo que le ponen los títulos a Oscar Javier, pero entiendo que es así. Pero estamos hablando realmente, lo que hablé fue de las pérdidas, de las cosas que uno pierde, pero cómo uno puede obtener o cómo uno ve ganancias, ¿verdad? A ver, tuve esta pérdida, pero ¿qué ganancia después tuve? O sea, el enfoque, no el enfoque de enfocarme en la pérdida, sino en la ganancia. Así que si no lo has visto, está en YouTube y en Spotify. Pero nada, hoy tú vas a hablar más, eso creo, eso espero. Esa es la idea. Pero nada, Xavier, ¿verdad? Te quiero preguntar. Vamos a empezar con la pregunta. Te, tú perdiste, ¿verdad? La soltería y te casaste conmigo. Tú lo Ujú. ves para ti, ¿qué cosas fueron para ti pérdidas de haberte casado? Lamentablemente yo no tuve pérdidas, yo estoy muy contento de estar felizmente casado, no es perfecto mi matrimonio, pero yo quería casarme. Así que yo no extrañé mi cama, de estar solo, el jangueo con los amigos, porque podía compartir con ellos pero yo quería estar casado, vivir para siempre con mi esposa y lo celebro y así que de verdad que no fue mucho esa pérdida, de verdad. No la lamento para nada. Ese ejemplo no lo podemos No usar. lo podemos usar conmigo, Sorry. no aplica. Yo le había dicho a ustedes que iba a hablar de las cosas de pérdidas referentes al matrimonio, porque Sabine y yo somos diferentes, pero no resultó. Así que le vamos a dar un giro a esto y entonces pues vamos a estar hablando de otros tipos de pérdida, ¿verdad? Y usar ejemplos, obviamente para gente, la cuestión de dejar esa transición de estar casado y dejar la soltería, a veces se les hace difícil, por eso a veces tienen problemas matrimoniales, porque obviamente la soltería es una pérdida. Mm. Y si no lo ven como tú lo ves, como yo lo veo, para mí ha sido ganancia también. A mí me encanta estar casado contigo. Obviamente hay cosas que nosotros hablamos y tenemos situaciones que tenemos que mejorar, especialmente nosotros hemos hablado mucho de la cuestión de la comunicación, ¿verdad? Que esa es algo que nosotros seguimos trabajando. Estamos en un proceso. Eso Exacto. no. El que nos vaya bien no quiere decir que no hemos tenido dificultades, que no hemos Ujú. tenido crisis, que no hemos tenido que buscar ayuda, que no hemos tenido que trabajar. No Ujú. estamos diciendo eso, pero definitivamente yo soy de los que creo que cuando Dios permite, dos son mejor que uno. Y a mí, pues a mí me ha ido súper bien, ¿verdad? En ese sentido lo Aún prefiero en medio de en dificultades, medio de todas esas porque hemos cosas. tenido dificultades Eso y es pues así. la diferencia ha sido que hemos decidido trabajarla y en nuestro caso decidido trabajarla con la persona de Cristo, Todo el tiempo. Él es la obviamente. clave. Pero nada, pues te voy a dejar a ti que entonces, pues ya que no podemos usarnos nosotros de ejemplo, ¿qué fue lo que tú me propusiste hablar? Sí, Cuéntame. vamos a hablar hoy de que hay pérdidas que son necesarias o que Dios puede permitir que obre para bien, que obre para bien esa situación, esa pérdida. Por ejemplo, tenemos el caso de Jacob, aquel engañador que está en el libro de Génesis, que tuvo una lucha con un ángel durante una noche y queda cojo. Y después de esa lucha, él quedó cojo, perdió su capacidad de caminar bien, pero su carácter fue transformado y fue otra persona diferente. Así que Dios le cambia el nombre, ¿verdad? De Jacob De a Jacob a Israel. Israel, y pues se convirtió ¿verdad? El padre de muchas naciones, ¿verdad? Sí, la historia de él es bien interesante porque él Era un engañador, era... sí, pues léala, está en Génesis. A mí me encanta porque hay momentos donde uno se le mete la mentalidad de hacer todo como que tengo que hacer todo perfecto, todo bien, y como uno a veces ve su revoluz de situaciones y de momento uno ve un Dios amando y dándote oportunidades y formando carácter, ¿verdad? Porque lo que estaba pasando en la vida de Jacob para llegar a ser Israel fue un proceso que tomó tiempo
y obviamente tuvo unas pérdidas, pero al final hubo una ganancia de carácter pulido, trabajado. más parecido conforme al carácter de Dios, y eso no tiene precio. Tenemos también el caso de Pablo y Bernabé, cuando tienen la disputa en el libro de los Hechos por Juan Marcos. Juan Marcos Pablo lo había reclutado para un viaje misionero y se había rajado por diferentes razones, parece que le dio el frío olímpico, y Pablo entonces le puso la cruz, se lo estaba poniendo en arroz de habichuela, y entonces Bernabé quería dar una oportunidad y Pablo no estuvo de acuerdo, y la pérdida fue que Pablo y Bernabé no pudieron trabajar juntos, pero la ganancia fue que en vez de un equipo misionero se formaron dos equipos misioneros. Más tarde, yo soy de los que creo que Pablo obviamente pues madura y entonces ve que también Juan Marcos había sido probado y entonces te dice que se lo trajeran porque le era útil al ministerio. Si llega a hacer eso un revolú entre mujeres, Ay, mi madre. porque uno ve ese revolú de ellos, pero uno no ve, ¿verdad? Obviamente la Biblia no da detalles, pero el hecho de que tú dices que más tarde Pablo le dijo, mira, podemos, Tráigame, que me es útil. exacto, ¿en dónde es que está eso? Por si En alguien, los hechos. si alguien quiere hacer referencia. Ajá. Pues entonces, que uno dice no se vieron cosas, detalles mayores de que tuvieran que arreglar, posiblemente hubo conversaciones que ellos tuvieron que tener, Fuerte, la Biblia lo deja saber. Es sí, fuerte. en cuanto a diferencias de opiniones, este, pero pudieron después reconciliarse o pudieron decidir, mira, podemos trabajar juntos, ¿verdad? Que yo digo que a veces las mujeres no podemos llegar a ese punto a veces de reconciliación, al punto donde pensemos diferente y podamos como quiera seguir trabajando juntas, aunque vean. Sí, lo difícil se entendió el fogón. Pero a veces uno, ¿verdad? Va a tener situaciones donde yo creo que una de las claves más importantes que nosotros hemos aprendido en este tiempo ha sido la cuestión de la palabra respeto, que podemos diferir en cosas con personas, pero su punto de vista no deja de ser útil o importante o valioso, aunque sea diferente al mío, ¿me entiendes? Y no despreciar a la persona, no maltratarla, no censurarla, ¿verdad? En ese sentido, esa es ¿verdad? Lo que uno va poco a poco aprendiendo. Y eso son ganancias. Definitivo. Con familia y amistades, nosotros hemos pasado por pérdidas, con familiares y amistades bien fuertes. Y esa pérdida es real, uno no la puede sacar del medio. O sea, la pérdida está ahí, te duele porque es tu familia, son gente que tú considerabas amigos, hermanos bien especiales, y por diferentes situaciones, el pecado de ellos es el pecado de uno, no estamos para culpar. Eh, O eh, sencillamente a veces las percepciones de cómo la gente mira su situación, ujú. que aunque sea lo mejor para nosotros no tenga fundamento o lo que sea, pero para ellos es lo correcto y lo que es. Y obviamente uno tener su percepción y su manera de ver las cosas, eso trae, ¿verdad? Este choque y trae que hayan pues, las rupturas, pérdidas. Donde pone dos seres humanos, la posibilidad de conflicto siempre es real, es así. La cosa está como se maneja, ¿verdad? Pero sí fueron situaciones, pérdidas de familia y de amistades, son dolorosas y no se pueden negar y hay que trabajarlas. Pero también en el proceso he aprendido a no lamentar y sí valorar y celebrar a los verdaderos amigos y familiares. Gente que te aman tal y como eres, que no te ponen una cruz porque ya no estás en su congregación o porque ya no, quizás no pienses igual a ellos. Hay respeto, lo que tú estabas hablando, palabra clave. En el libro de Efesios se le dice al hombre que ama a su mujer y a la mujer que respete al hombre. Obviamente está implícito que el hombre tiene que respetar, el respeto tiene que ser de ambas partes. En todas las relaciones ese es clave. Eso es bien importante, es parte de amar, respetar. No pensamos igual. Obviamente las cosas esenciales, un matrimonio cristiano, tiene que tenerla, ¿verdad? Lo esencial en cuanto a las creencias sobre Dios, ¿verdad? Sobre Jesucristo. Pero hay cosas que no son esenciales. Y no vamos, por ser hombre y mujer, ya va a haber diferencias, las perspectivas, hay cosas que no vale la pena pelear. Uno tiene, por ejemplo, estilos de vestir, estilos de Tamali es bien facho. Ella me ha inclinado un poquito para allá hasta cierto punto. Yo puedo, ¿verdad? Entonces entiende cómo es la cosa, pero obviamente yo tengo mis gustos y mis preferencias y puedo llegar, correr con ella hasta cierta distancia,
hay una distancia que no pienso caminar y correr, pero hay un respeto, ¿verdad? Mutuo, y eso es bien importante. Sí, No dejemos que eso nos separe, ¿verdad? Que sea- hemos aprendido, ¿verdad? Yo creo que yo me ofendí al principio por comentarios a lo mejor que tú hacías de moda y tú has aprendido a modificar expresiones que tú haces sobre moda, porque no necesariamente era que tú querías decir algo para que yo me sintiera incómoda, sino era tu opinión, pero pues yo más sensible, más seda, ultra sencillo. pues entonces era como que no, buscaba hasta el punto, que esa era mi parte equivocada, como te tiene que gustar y no necesariamente para nosotros cohabitar juntos en armonía, te tiene que gustar mis estilos o yo gusta o a mí me gustan los tuyos, pero sí podemos respetarlos, ¿verdad? Y yo Seguir respetar su gusto y su sensibilidad. Eso es bien importante Thank you. y eso es parte de eso. Pero, así que sí, aprendí a no lamentar y valorar y celebrar a los verdaderos amigos y familiares que han estado con uno en las buenas y en las menos buenas, ¿verdad? También otra ganancia bien fuerte que ha sido para nosotros, bien especial, es no tener expectativas irreales de uno mismo y de los demás. Porque como decíamos ahorita, donde tú pones dos personas, va a haber conflictos, o sea, la gente falla, a veces uno tiene expectativas y esas expectativas son las que crean frustraciones, porque si no hay expectativas reales y las expectativas son ideales, si las expectativas son ideales y no reales, pues va a haber frustración. La Pero si utopía, a veces utopía, sí, a con la gente, pasa eso o con la gente o contigo, me ha pasado. Yo creo que contigo más. claro. Pero me ha pasado eso que tú dices de que uno se supone que reaccionara así o se supone que respondieran de esta manera o se supone que hicieran eso, se supone. Ese se supone lo que implica son expectativas que uno Exacto, tiene. exacto. Ujú. Y eso uno tiene que ir trabajándolas con el Señor porque en su relación con Dios, porque realmente el único que llena todas nuestras necesidades y llena nuestras expectativas es Dios. Y a veces uno se frustra hasta con Dios también, porque uno tiene una expectativa de que Él haga un milagro, que intervenga de cierta manera o en este momento, y Dios no responde como uno espera. Y uno a veces, yo he tenido frustraciones con Dios. O la que estamos hablando, uno tiene la expectativa de que Dios no va a usar pérdidas para llevarnos a donde Él nos quiere llevar. Y cómo es posible que esto resulte para bien, cómo es posible, pero sí, Al pues final del camino, a veces toma tiempo entenderlo. Hay cosas que ni sabremos aquí en la tierra, pero y hay cosas que Dios y ahorita voy a tocar varios ejemplos de eso, donde quizás en el momento uno tuvo una frustración, pero más tarde pudo ver como esa pérdida, como dijimos al principio, obró para bien, ganancias, sí. ganancia. Otra cosa que también, una pérdida bien fuerte es la reputación. La reputación, y tenemos aquí dos Josés. El primero es el de Génesis, ¿verdad? Con la situación que tiene con sus hermanos, capítulos 37 al 50 de Génesis en la Biblia, el hijo favorito de su papá, y entonces, Malcriado, el malcriado, y entonces, ¿qué pasa? Pues, quizá un poquito cocky, arrogante, bueno, lo ponían a ver a los hermanos de él, que eran mayores, sí, no había madurado. no había madurado, había una Sí. disfuncionalidad en su casa bien fuerte, y pero entonces él pierde la reputación, o sea, él pierde a sus hermanos, a su familia, él es encarcelado por 13 años, perdió la libertad, Perdió la reputación que tú estás. la reputación que es lo más importante la pierde, porque entonces él pues, fue acusado de tratar de violar a la esposa de Potifar, y entonces pues lo meten a la cárcel. Y entonces ahí tiene que estar a los 13 años en esa cárcel con ese sello de un hombre que trató de abusar de la esposa de este oficial de Faraón. Y entonces, imagínate, eso debe haber sido horrible y no haber manera de defenderse. Entonces tiene que pasar el asunto de los sueños del Esa cordero. parte que tú dices de no defenderse, yo creo que es una parte cuando uno pierde la reputación, cuando uno no tiene el foro de uno poder explicar, yo creo que eso es lo más que uno desea. Exacto. Uno desea poderse Y eso es explicar. una pérdida, la pérdida de Sí, no poder expresarme, sí. y que es una pena que a veces no se dé espacio. Por Bueno, ejemplo, por ejemplo, a veces en las iglesias no se cumple la manera bíblica. de O escuchar a sea, las dos partes. exacto, El no que se pica le da. adelante muchas veces es como si fuera la calle. Y hay un proverbio que para mí me impactó mucho, y es el 18-17, que dice:
Proverbios 18:17, dice, justo parece, el primero que aboga por su causa, el que pica adelante. Pero Ajá. viene su adversario, su contraparte, y le descubre. ¿Ves? Entonces, Hay que escuchar las dos pero partes entonces, siempre. exacto. Pero a veces no se da la oportunidad porque Sí. en la iglesia, en la casa, el papá no le da esa oportunidad al hijo o a Ujú. la esposa y ya jugó rápido. Tenemos esa Ujú. tendencia. Yo tengo esa tendencia y la trabajo con el Señor porque no es correcta. Perdón. ¿Entiendes? Ujú. Y entonces, para el que no puede defenderse es una pérdida, que no puede Sí. defender mi reputación, Ujú. que explicar, expresarme, que ni siquiera me escuchen. Sí, a veces no tienes el foro para hacerlo, no tienes la oportunidad. Eso, el no tener esa Y oportunidad, eso es eso una también es pérdida. una pérdida. Y José perdió esa pérdida, tuvo esa pérdida y tuvo la pérdida también de la reputación. Obviamente después viene, ¿verdad?, la intervención Es de Dios. más, o sea, uno ve que él no tuvo esa oportunidad. No la tuvo. Tuvo- Pero después con sus hermanos, cuando tuvo la oportunidad de vengarse, pero en un corazón cambiado, transformado, Ajá. ya no era José arrogante que le restregaba los sueños a los hermanos del sol y las estrellas y todas esas cosas que él tuvo, que eran reales. Sus hermanos se iban a acostar de él, pero entonces él estaba para protegerlo. Como tú dices, en Génesis 50, cuando el papá muere, los hermanos están asustados porque creen que este tipo se va a vengar. Si Exacto. no tengan miedo, yo no estoy aquí para eso, yo no me apuesto por juez. Lo que ustedes planearon para mal, Dios lo ha usado para bien porque ahora yo puedo preservar su vida. Y vemos como es una pérdida que Dios usó para que obrara todo para bien. Dios no provoca el mal, pero Él siempre permite, al final de cuentas, que todo obre para bien. Sí, yo quería decir algo, ¿sabes? Que a veces uno puede amargarse en el proceso de estar que perdí y se le pierde a uno el que voy a tener una ganancia, se le olvida a uno y uno se queda en ese tiempo amargado. Y, ¿verdad? Por lo menos en mi caso, yo llegué a estar un tiempo con mucha amargura, pero gracias a Dios, ¿verdad? No fue por mí, el tener, el siempre querer estar en una comunidad de fe, de encontrar hermanos que siempre me escucharan, me acompañaran en el proceso, fue haciendo que yo pudiera ver la ganancia al final, aunque no la estaba viendo en ese momento, ¿verdad? Y eso es un peligro cuando a veces pasamos un proceso de pérdida y nos quedamos solos o nos concentramos más que en la pérdida. Y, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios por las personas que oraron, ¿verdad? Estuvieron en el proceso conmigo y la comunidad a mí, ¿verdad? Yo siempre he decidido, nosotros hemos siempre decidido congregarnos, Claro, y eso ha sido tan vital para nosotros. Pero esa parte pasa. Y yo digo que a veces nosotros, cuando yo le doy gracias a Dios por las personas que no me señalaron, y los verdaderos amigos. sí, y estuvieron dispuestos a escuchar sapos y culebras y como quiera entender, ella está en un proceso y le vamos a ayudar a que pueda enfocarse a donde Dios la está El llevando. ministerio de acompañamiento de la persona que está afligida, que lo realizaron con éxito los amigos de Job durante la primera semana. Si te dio Y no, después fracasaron. Y nosotros hemos hecho eso también sí, ¿verdad? con otros y también hemos Pero estamos muy fracasado. conscientes ahora Oh, sí, no repetir ese tipo de error. sí. A veces también tú estás trayendo algo bien importante, que es la cuestión de que en el proceso a veces uno se enfoca en las circunstancias y lo ve por la Sí. pérdida, por no entender la situación, Porque es que hay emociones, duele, molesta, uno siente un montón de cosas. pero hay que, al final de estos procesos que son dolorosos, uno gana el que uno crece en la fe, de que Dios está en los procesos también. Ujú. Dios está en los procesos, aunque uno no los pueda entender, Dios está en los procesos con uno. Y al final, aunque uno lo pueda ver en el momento, uno sabe que Dios se la va a ingeniar, porque Él sabe más que uno, Él es sabio, todo omnisciente, que obre para bien. Y eso es lo que es una ganancia que es espectacular, que no tiene precio. Le duele, uno no quisiera pasar por lo que uno pasó No. en la carne, pero uno dice, caramba, he ganado otras cosas, he Ujú. conocido a Dios a otro nivel. Lo que Ujú. pasó, vos, de oídas hasta había vivido, pero ahora mis ojos te ven. Te Ujú. conozco a otro nivel, unas pérdidas, perdió hijos, perdió propiedades, o sea, venga acá. Pero al final se dio cuenta de que su relación con Dios había sido llevada a otro nivel. Y vas a hablar del otro José. Sí, de José y María.
Entonces, Mr. José, pues, o sea, Mr. José, el esposo de María, el papá de Jesús, fue tildado como, imagina, Mr. Cuernú. Nadie le creyó ese cuento de que, ese cuento, que sabemos que fue la realidad, de que su esposa, bueno, él se fue, porque él era tan noble que cuando se enteró que María estaba embarazada, Sí, pues supone que la apedrearon. sí, la apedrearon, él no quería denunciarla, ¿verdad? Para no lastimarla, o que la apedrearan, o que no haya Eso su era lo que se reputación, hacía en ese tiempo. tipo de la ley. Ah, Pues y en entonces, esa cultura. sí, y él decide huir, y entonces Dios le envía un ángel que le dice, mira, no, no es como tú crees, esto es lo que pasó, o sea, ella concibió del Espíritu Santo. Pero eso, esa noticia fue para él, no para todo el mundo. Al punto que más tarde a Jesús se le llama hijo de fornicación. Sí, sí, siempre quedó marcado. Su Aún Jesús, reputación, la sí. reputación de Jesús fue, tú eres un hijo de fornicación, y la reputación de José, tu esposa te las pegó, ¿me entiendes? En Sí. Apoya O Habichuela. sea, que va a haber momentos que nosotros siempre vamos a quedar marcados. Para el que quiera seguir quedando uno marcado, la reputación hay momentos con personas que tú nunca la vas a obtener como tú quisieras obtener. Exacto. Entonces uno tiene que rendir esa pérdida de esa reputación y uno crece. La ganancia es que uno, después de ese proceso, uno va madurando y entendiendo que la aprobación al final del día que cuenta es la aprobación de Dios. Si yo estoy claro y conozco la verdad, y conozco lo que Dios piensa de mí, debe ser lo que me sostiene. Que muchas veces uno lo conoce a cierto nivel, pero cuando pasa por las pruebas, por un tipo de prueba como esta, este, uno dice, espera, que ahora es otro nivel, porque ahora yo no tengo manera de defenderme, la gente sigue creyendo que yo hice esto, aquello, lo otro, pero como Dios y yo estamos claros, tengo una conciencia, como decía Pablo, limpia delante de Dios y los hombres, pues esa es la que me Exacto, sostiene, exacto. esa es la que me sostiene y no dejo que el enemigo me haga un pite en la cabeza y digan lo que digan, yo estoy claro con Dios y eso es lo que cuenta al Pero final eso del es día. un proceso. Es un proceso, es muy fácil ahora, pero es un proceso Eh, de llegar a eso porque duele, exacto. es doloroso, ¿verdad? Entonces yo sé que, por ejemplo, Y también toca el orgullo de oh uno. sí, sí, Eso es así. porque no te puedes defender, tienes que quedar callado. Con el tiempo, muchas veces la gente, ¿verdad? Se da cuenta, Ujú. ¿verdad? En algunos casos. Hay Sí. casos que no. Y ya a uno no le da importancia a eso. Exacto, Ya exacto. eso no es como, ay, que, espérate, déjame explicar, ya el explicar que yo poner mi reputación en cierto nivel, ya eso no, ya eso deja de ser importante. Dios me defiende, Dios es el que pelea por Sí, mí. porque uno sabe, porque uno ha aprendido lo que tú dices, a estar delante de Dios transparente y uno sabe que Dios conoce Con todo. quien tengo que tener las cuentas al día es con Dios, si las tengo al Y día la con Él, tengo esa es la que cuenta. Lo demás es Exacto, parking, como decimos aquí en Ponce. exacto. El apóstol Pablo, para cerrar, en el capítulo 3 de Filipenses, él tuvo que perder su pedigrí religioso. Él dice Ujú, capítulo 3 versículos 3 y 4 que él era fariseo de fariseo, tiene un orgullo porque era religioso de la tribu de Benjamín, de donde vino el rey Saúl. Era en cuanto a celo, él persiguió a la iglesia, al ujú, punto que Jesús le tuvo que aparecer. Y Pablo, ¿por qué me persigue? Si tú persigues a la iglesia, me persigues a mí, ¿entiendes? El tipo era ujú, rígido, el circuncidado al octavo día, como hacía un judío que guardaba la ley. O sea, el tipo era mister religioso. ujú, Y él tenía un orgullo sobre eso. Él es irreprensible, o sea que obviamente no guardaba la ley a perfección, ujú. pero dentro de él, el tipo era, no había por dónde agarrarlo porque era intachable, tenía una reputación en la comunidad judía religiosa de lo más alto y de perseguidor vino a ser perseguido. Pero la ganancia de él fue que halló a Cristo y halló participar de los padecimientos de Cristo. O sea, se convierte, le entrega su vida a Cristo, la salvación la consigue, pierde la reputación religiosa, pero gana la salvación y gana el privilegio de sufrir y padecer por Jesús, que es otro privilegio, como lo ve él. Entonces, eso, wow. Y entonces cuando lo llamamos acá a nosotros, yo me acuerdo la salvación el proceso de salvación de nuestro hijo, donde pues fue necesario, en un cuarto que está aquí cerquitita, atrás, el día que nos dijo, pues me voy de casa, a vivir con mi abuelo, mi mamá había muerto, di que para acompañarlo, pero nosotros sabíamos que tenía 22 años, lo que quería era la libre, y el Espíritu Santo no me habló audiblemente, pero déjame, es necesario que lo pierdas. Sí, Entrega, píndalo. él tiene que pasar su proceso de convencimiento de pecado y de darse cuenta lo que produce el pecado, que es estar apartado de esa relación con Dios, de reconocer a Dios como Señor y Salvador, a Cristo Jesús, ¿verdad? Como Dios. Él necesitaba pasar ese proceso de lo que significaba una vida así. Era importante para él. Eso era lo que nosotros queríamos evitarle, pero es que era
Era importante. necesario. Dios sabía que ese era el trato que él necesitaba para traerlo a la salvación de la cual estábamos orando. Sí, porque para él era una ganancia, ¿verdad? Lo que a veces uno piensa, no, o sea, esto no es ganancia para ti, pero él necesitaba estar en ese proceso de darse cuenta que es una pérdida, eso no... Y Y bueno, nosotros nosotros perdemos, perderlo. nosotros El perdemos. control es dejarlo. Dejarlo de que realmente Dios lo... Entonces, ¿cuál fue la ganancia? Aprendí a otro nivel porque sabía el concepto de que Dios ama a los hijos más que uno. Lo conocía, pero lo conocía a otro nivel. Verdaderamente los ama más que uno. Verdaderamente lo que uno puede hacer mejor como padre es orar por sus hijos. Sí, Porque hago más con las oraciones que con mi fuerza. Te voy a dar un ejemplo, obviamente. sí. Pero Dios lo trajo a su camino. Mami, el otro ejemplo es mi mamá, que cuando contrae una enfermedad que ella queda los últimos 6 años encamada, yo la vi al principio como maldita, maldita enfermedad que cogió y que le ha tronchado la vida a mi mamá, pero que estuvo orando 29 años por ella. Y ese fue el instrumento que Dios usó para que, faltándole 15 meses para morir, ella mirara hacia arriba y se diera cuenta que la vida se le estaba cortando y que tenía que arreglar cuentas con Dios. Porque yo la hablaba y no me entendía. Ella no entendía cómo Dios la iba a enviar al mismo sitio los que son bien malos, prostitutas, ladrones, asesinos en serie, lo que ella entendía como malo, pero desde que el voto de los pecadores estamos todos. Y esa maldita enfermedad, esa pérdida, el hecho de que se fuera, muriera a los 76 años, yo quería que viviera de la mano, pues fue necesaria para que ella pudiese ser salva. Y cuando murió, yo Tener la pude, mejor ganancia. la mejor ganancia y poder nosotros enfrentar su muerte con esperanza de que le dijimos hasta luego, no hasta nunca, porque murió en Cristo. Exacto. ¿Entiendes? Así que eso era lo que queríamos compartir con ustedes. Sí, nada, obviamente sabemos que hay muchísimos ejemplos que podemos dar de pérdidas en cuestiones prácticas, ¿verdad? Yo a veces pienso que puede tener todo implica una pérdida, pero si tú te enfocas en la ganancia, vas a ver una diferencia. Cuando digo que todo implica una pérdida es porque, ¿verdad? Para estar casado necesitas perdiste. Dejar la soltería la tiene que dejar atrás. Obvio, si estás, Hay gente que se casa que no entiende eso y quiere seguir su vida soltera, pero tiene problemas en el matrimonio. exacto, exacto, Y hay un espacio que obviamente no se da, pero ya no sabe que entonces no es lo mismo. exacto. Pero cuando tú te casas pues disfrutas a tu esposa y dices, vuelvo a lo mismo, yo estoy muy contento, no me interesa mi vida de soltería, y gloria a Dios por los solteros, Pablo era soltero, ¿verdad? Ujú. Pero estoy muy Pero contento. sí, pero que eso va a ser así. Uno tiene que ver que todo a traer una pérdida, pero una ganancia, ¿verdad? Pero, por ejemplo, personas que tienen que decidir en diferentes trabajos, ¿verdad? O cojo este o cojo este otro, ¿verdad? ¿Qué pérdidas puedo tener si cojo este o qué pérdidas puedo tener si tengo otro? Pero qué ganancias puedo tener si tengo este, tengo lo Claro, otro. Todo claro. depende del enfoque que tenga la persona. Hay personas que tienen pérdida de salud, ¿verdad? Ujú. Que eso trae otras consecuencias a la familia y a ellos mismos también, porque a lo mejor quisieran hacer cosas y no pueden hacerlo. Obviamente sabemos que la lista es larga, pero el punto que quisimos, Interminable. sí, el punto que quisimos traer es de tú traer todos estos ejemplos de personajes que están en la Biblia, que son reales para nosotros que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, es que Dios dejó ejemplos, ¿verdad? De que vamos a pasar sufrimiento, ¿verdad? A veces nosotros tenemos el pensamiento de la utopía que no vamos a sufrir, y cuando nos viene la situación mala es como que, ah, ¿qué pasó? Pero también cómo Dios está presente en todo momento, presente en los periodos donde tú estás en la pérdida, presente en el momento donde tú estás en el proceso de lo que estás formando. Lo que pasa es que Dios ve todo, nosotros no estamos viendo todo, y presente en lo que Él está formando en nosotros, ¿verdad? Y la idea es darle esperanza, que no importa en qué punto estés, si de pérdida, si reconociendo que estás en el proceso o si estás viendo la ganancia, nosotros creemos en un Dios que está acompañándonos Claro. en todo momento. Y si hay alguna persona que nos está escuchando y todavía no ha entendido quizás los procesos que está pasando, y todavía no ha dado el paso de arrepentirse y entregarle su vida a Jesucristo, esa es la pérdida más importante, es perder la vida de uno y es para poder recibir la vida de Jesucristo. Reconocer que uno es pecador, que por culpa de uno Jesús por la cruz del Calvario, pedirle perdón por los pecados y recibirlo como el único que salva, el único Señor y Salvador de su vida. Perder
el control y la autojustificación, eso es la mejor pérdida que puedes tener, porque entonces te vas a refugiar en la persona de Cristo y vas a tener la vida eterna y vida abundante que Él ofrece. Así que La mejor la ganancia, mejor ganancia, claro que sí. definitivamente. Gracias por acompañarnos este ratito. Si te gustó, recuerda darle like y también puedes compartirlo, puedes dejar comentarios. Bye bye.